En esta noche te damos gloria y honra por los siglos de los siglos, Señor, porque no hay otro como tú. Ponemos la vida de la directora de este ministerio, la pastora Emanuela Pecorini, en tus manos, Señor. Tú conoces su corazón, tú conoces, Señor Dios, su vida. Tú conoces su entrar y su salir, Señor. Y en el nombre de Jesucristo, Señor, yo la llevo al trono de la gracia para que alcance gracia y misericordia para esta hora y para este tiempo. Que seas tú obrando, arropándola, Señor. Dale sabiduría, Señor. Protégela como a la niña de tus ojos, Señor amado. Obra en su vida y sosténla con tu mano, Señor Dios. Arrópala en tu protección, Señor Dios. Que tu misericordia y tu gracia le alcance, Padre Celestial. Que allí donde quiera que se encuentre, Señor, tu diestra poderosa le sustente, Señor amado. Te doy gracias por este tiempo, Señor, en tu presencia. Te doy gracias, Señor amado, en el nombre poderoso de Jesús. Y declaro, Señor, que tu palabra hoy es enviada bajo el pacto de la sangre preciosa de Cristo. Que no habrá nada que pueda interponerse, ningún espíritu contrario, Señor, sino que tu Santo Espíritu hablará a nuestras vidas, a nuestros corazones, a nuestras mentes, Señor. Que tu Santo Espíritu, Señor, ministrará hoy, Dios amado, a cada persona que se conecte, Señor. Tráelos del norte, del sur, del oriente y del occidente, Señor. Que este ministerio se extienda al norte, al sur, al oriente y al occidente, Señor. Corre las estacas, Señor, Dios amado. Y glorifícate en cada ministro que expone tu palabra en este ministerio, en esta plataforma, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Te doy gracias por este tiempo y por esta hora, mi Dios amado. Gracias, Padre Celestial. Gracias, bendito Señor. Gracias, Señor, porque tú nos guías, tú nos guardas, tú nos llenas con tu presencia. En esta noche, vamos a hablar sobre las emociones. Sobre las emociones. Las emociones son respuestas a situaciones que vivimos. Y es de corta duración. Y se diferencia de los sentimientos porque los sentimientos es de una duración larga. Y yo quiero que podamos entender, las mujeres somos más emotivas que los hombres. Las mujeres nos dejamos guiar mucho por las emociones. Pero hoy yo quiero compartir con ustedes lo peligroso que puede ser caminar motivados por una emoción en un momento dado. ¿Por qué Dios nos dio emociones? Porque es lo que nos hace humanos. Porque es lo que nos hace hermosos también. Las emociones son una expresión de nuestro ser, de nuestra humanidad. Y lo que nos hace hermosos también. Pero debemos asegurarnos que las emociones que nos gobiernan sean emociones que estén sujetas al Espíritu Santo de Dios. Y si no, será muy terrible para nosotros. Entonces, la diferencia entre las emociones y sentimientos radica en que las emociones son reacciones automáticas o respuestas a situaciones que vivimos en el momento, de corta duración. Pero los sentimientos es la interpretación consciente de las emociones y es más larga aún. Las emociones pueden ser el miedo, la ira, la sorpresa, el asco, la tristeza, la alegría. Los sentimientos pueden ser la felicidad, la esperanza, la culpa, la diversión,
y la vergüenza. Un ejemplo de esto. Y yo quiero decirte algo que dice la palabra del Señor en el libro de Jeremías, capítulo 17. Libro de Jeremías, capítulo 17, versículo 9, y dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Tremendo eso. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? ¿Quién lo conocerá? Y también dice la palabra del Señor en el libro de Proverbios, capítulo 12, dice: la congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. Está hablando de las emociones. ¿Cuántas veces hemos querido dirigir nuestra espiritualidad bajo las emociones? Incluso el mover del Espíritu Santo ha sido muy dañado por no controlar las emociones. Por no controlar las emociones. Y es así como encontramos llamando mover del Espíritu Santo a algo que solamente tiene que ver con emociones, en donde el Señor no está. Y este tema es tan importante porque este tema puede traer bendición o maldición a nuestras vidas. Las emociones pueden ser bendiciones o maldición a nuestras vidas. Las emociones hacen que algo sea hermoso o que simplemente se convierta en algo doloroso, triste, angustiante. ¿Por qué? Porque el corazón es más engañoso que todas las cosas. Cuando somos guiados por una emoción que sale de nuestro corazón, sin ser un sentimiento puesto por el Espíritu Santo y sin ser una manifestación bajo la conciencia del Espíritu, esto trae destrucción. Encontramos casos como la Torre de Babel. Estos hombres se apasionaron, estos hombres se emocionaron por querer llegar hasta el cielo. Y es así como empezaron a construir la Torre de Babel. ¿Y en qué terminó? En destrucción. Terminó en destrucción, absolutamente, porque Dios no estaba allí. Nuestras emociones son nutridas por nuestros sueños a veces. Y eso es lo que yo quiero hablar. Todos tenemos sueños, todos tenemos deseos. Yo quiero una casa, yo quiero una empresa, yo quiero este negocio, yo quiero esto y quiero aquello. Y soñamos con esas cosas. Y nuestras emociones son nutridas por esos sueños. Y empezamos a ver, y es que yo lo quiero de esta forma y lo voy a construir así, le voy a hacer así, y voy a comprar esto y voy a hacer aquello, y las emociones empiezan a moverse y a controlar nuestro ser. A controlar nuestro ser y aún a provocar sentimientos en nuestra vida. Y las emociones se nutren muchas veces por sueños que rehúsan someterse a Dios. Y aquí hay algo muy importante: someterse a la voluntad de Dios. Y quiero hablarte de algo bien tremendo, porque yo misma me preguntaba y yo misma decía, pero ¿por qué el negocio de X persona que ama a Dios, que busca a Dios, que no prospera ese sueño que quiere? Y empezó a desarrollar el sueño. Y empezó. En cambio, otra persona que no tiene a Dios dice, yo sueño con montar este negocio. Y esa persona empieza a trabajar. Esa persona empieza a trabajar para desarrollar ese negocio. Y ese negocio crece, ese negocio se da luz y ese negocio prospera.
y ese negocio prospera. Y voy a decirle algo bien tremendo, que el Señor mismo me respondió, porque yo tenía la pregunta y yo dije, ¿por qué, Señor? ¿Por qué, Señor, muchas veces nosotros como cristianos y que somos tus hijos, tenemos un sueño, tenemos un deseo y entonces empezamos a ponerlo en práctica y resulta que se destruye, resulta que fracasa y terminamos frustrados, adoloridos, decepcionados y muchos tan enojados con Dios que no quieren saber nada? Y le voy a decir por qué. Porque el hecho de nosotros ser hijos de Dios, el hecho de nosotros saber que somos hijos de Dios, nos impulsa muchas veces la emoción de saber que somos hijos de Dios a hacer cosas que Dios no está en el asunto. Aquella persona que prospera fuera de Dios no tiene el Señor que nosotros tenemos. Y cuando alguien tiene un Señor sobre su vida, se somete a ese Señor, a la voluntad de ese Señor. Incluso tendrá que renunciar a sus propios sueños, porque no es la voluntad de Dios. ¿De qué sirve tener sueños? Si mi Señor no avala esos sueños, si no es la voluntad de Dios ese sueño, aunque yo lo desee, aunque yo lo quiera. Y es ahí cuando muchas veces terminamos frustrados, terminamos dolidos y el diablo se aprovecha para hablar en contra de Dios. El diablo se aprovecha. Pero resulta que nosotros tuvimos un sueño y nos emocionamos y dijimos, sí, vamos a conseguir ese sueño y vamos a lograr eso y vamos a alcanzarlo y eso va a ser así y así y se va a multiplicar y se va a hacer esto y se va a hacer aquello y se va a hacer lo otro. Y entonces les voy a contar algo como experiencia personal. Me llamaron para un trabajo, fui y me aceptaron. Yo no tenía nada, o sea, nada de dinero. Y era para diciembre. Y usted sabe que en diciembre, quiera o no quiera, como quiera, uno le gusta gastar en esto o en aquello, o en fin, o yo quiero dar algo, o quiero esto, yo quiero para mí algo. Yo sueño y tengo ese sueño y a Dios no le ha placido dármelo, pero yo quiero un cachorrito. Y yo estaba toda emocionada. Entonces la hora tanto, entonces son tantos días a la semana y son tantas horas, entonces gano esto y entonces al mes sería tanto. Entonces yo dije, me alcanza para esto, para esto, para esto, para esto y para esto. ¡Wow! ¡Qué bendición tan tremenda! Mire, yo estaba emocionada, yo estaba feliz, yo estaba diciendo y voy a hacer esto y voy a hacer lo otro y me va a alcanzar para aquello y me va a alcanzar para lo otro y voy a mandar a fulano, a sutano y voy a hacer esto y voy a hacer. Yo estaba tan emocionada, tan emocionada. Tan emocionada. Es más, yo decía, uy, sí, puede ser duro el trabajo, pero yo decía, no importa, yo voy a aguantar, yo voy a resistir, no importa lo duro que sea, pero yo lo voy a hacer, como sea, yo lo voy a hacer, porque yo tenía mis ojos puestos en el dinero que iba a ganar y en las cosas que yo iba a hacer con ese dinero, en ese sueño. Y les digo que fui el primer día. Y todo estuvo muy bien. Todo estuvo muy bien. A las 2 horas me dijeron, bueno, el trabajo se acabó. Y sí, yo ya estaba. Y me trajeron a la casa y me dijeron, bueno, la vamos a llamar. Cuando supuestamente iba a trabajar de corrido. La vamos a llamar. Y tal parece que no tuvieron al trabajo tan suficiente como para llamarme a mí como extra. Hasta allí llegaron los sueños.
Usted se imagina la frustración que yo tuve. Yo me reía, pero yo me quedé muy frustrada porque todo lo que yo deseaba hacer no se hizo. No era la voluntad de Dios y punto. Y eso sucede con muchas cosas, que nuestras emociones se mueven en nuestro interior y pueden ser buenas intenciones, pueden ser provocadas por buenos deseos y buenas intenciones como las que yo tenía. Pero si no es la voluntad de Dios, no se va a dar. No importa, sea lo que sea, pase lo que pase. Pero es que nosotros tenemos un Señor. Y si no es la voluntad de Dios, no es. Y muchas veces emprendemos un sueño y nunca tuvimos en cuenta si era la voluntad de Dios. Simplemente era tanta la emoción en nuestro interior que decidimos hacer cosas donde Dios no estaba involucrado. Y eso hablando de emociones de alguna manera buenas. Pero qué decir de aquellas emociones que nos agarran en un momento dado de una situación difícil y nos enojamos de tal manera que las emociones nos llevan a decir y a desdecir de todo el mundo y de la circunstancia que estamos viviendo. Terrible, terrible eso. Después no encontramos cómo recoger las palabras que les dijimos a las personas. Después no encontramos cómo reconstruir lo que dañamos, desbaratamos, herimos, destruimos en una emoción de ira. Por eso es que nuestras emociones deben estar sujetas al Espíritu Santo de Dios. Necesitamos el control del Espíritu Santo de Dios. Porque empezamos por el Espíritu, pero muchas veces terminamos por la carne. Porque nos dejamos llenar de una emoción. Y no es que la emoción sea engañosa, muchas veces. Es que Dios no está en el asunto. Es que Dios no está en el asunto. No es que la emoción sea engañosa. Entonces tenemos que aprender a sujetar nuestras emociones. Tenemos que aprender a tener dominio propio con nuestras emociones. Cuando muchas veces no son buenas. Pero qué tal también cuando tenemos tan controladas nuestras emociones que ni siquiera podemos disfrutar de un momento alegre con nuestra familia, o ni siquiera podemos expresar la alegría de recibir un detalle, de recibir un regalo, cuando ni siquiera podemos expresar de alguna manera en retribución a lo que hacen con nosotros. Por eso las emociones juegan un papel importante en nuestras vidas. Y tenemos que tener control, sujetadas al Espíritu Santo. Cuando las emociones están sujetas al Espíritu Santo, entonces son regidas por el fruto del Espíritu. Por el fruto del Espíritu. Pero cuando no, las emociones son manejadas por la carne, por las obras de la carne. Y no tenemos control de ellas. No es bueno una persona que no manifieste emociones. Tal vez alguna vez tuviste emociones fuertes con respecto a algo o a alguien y te dañaron tanto que ahora no quieres expresar las emociones. No quieres darle libertad a las emociones porque tienes miedo de que te vayan a dañar. Parte de una persona que está viva es que tiene emociones. Las emociones muestran que estamos vivos. Las emociones muestran que somos un ser, que somos una persona, que tenemos sentimientos también. Pero es triste cuando Dios, nuestro Señor, no es el Señor de mis emociones. Es allí cuando se desbordan. Elimelech salió con su familia de Belén de Judá, de Casa del Pan. Se llevó a Noemí y a sus hijos, Quelión y Malión, y se los llevó a los campos de Moab. Se emocionó, tal vez viendo que había escasez en ese momento en Casa del Pan. Sí, en Belén de Judá había tal vez escasez. Y él que dijo,
Allá los campos están verdes. Yo me llevo a mi familia para allá y movido por una emoción en medio de una circunstancia, de una situación que se estaba viviendo en ese pueblo, en Belén de Judá, se dejó ganar de la emoción y se llevó a su familia a Moab, que es tierra de demonios. Allí murieron sus hijos, allí murió él mismo. Pero Noemí reaccionó y volvió a casa del pan. Y venía con sus emociones de dolor, de tristeza. Y trabajó, permitió que sus emociones fuesen emociones solamente que duran poco y no se convirtiese en un sentimiento, como ella misma dijo, llamadme Mara porque estoy en amargura. No se dejó, no llegó al punto de convertirse en una amargura dentro de su corazón que ni siquiera pudiese darle un consejo a su nuera, sino que todo lo contrario, su corazón sanó, pudo darle un consejo a su nuera y pudo terminar sus días guardada, cuidada, protegida por su nuera. Tremendo eso. ¿Cuántas veces una emoción de ira ha hecho que alguien desviva a otra persona? Ha hecho que golpeen a otro. Ha hecho que lo que podía arreglarse en una emoción desordenada, terminó destruyéndolo donde ya no tenía arreglo y después está arrepentido. ¿Cuánta gente llorando? Porque en un momento, en un instante de una emoción de esas, echó todo a perder. Echó todo a perder. ¿Qué hubiese sido de María cuando le fue dicho que iba a tener un hijo y que sería llamado Salvador? Usted se imagina. Ella controló sus emociones. Ella se sujetó a la voluntad de Dios. Se sujetó a la voluntad de Dios. ¿Cuántas veces el pueblo de Israel, en medio de una situación por el desierto, tuvo una emoción de crítica, de enojo, y terminó haciendo que 40 días se convirtieran en 40 años y que aún ni siquiera pudieran entrar a la tierra prometida? ¿Por qué Zacarías se quedó mudo? Porque en medio del aviso del ángel que le dijo que iba a ser padre, estando ya anciano, su mujer también, él dice, empieza a preguntarle al ángel, ¿y qué? ¿Y cómo será? Y el ángel le dice, te quedarás mudo hasta el día que nazca tu hijo. Tremendo lo que puedan ser las emociones en nuestra vida. Un ejemplo del control de las emociones fue Jesús durante todo el tiempo que estuvo en esta tierra y aún en esa cruz. Aún en esa cruz. Sufrió, lloró. La palabra de Dios habla de un Jesús humano. Porque Él encarnó en un cuerpo humano. Y sintió todas las emociones que usted y yo podamos sentir. Pero están controladas por el Espíritu. Sintió enojo cuando sacó a los mercaderes del templo. Pero pasó. No se quedó allí clavada en su corazón, con rabia, con ira contra todo el que se acercaba. No, tuvo compasión cuando tenía que tener compasión. Dios mío, si pudiésemos entender lo importante que son las emociones en nuestra vida. Alguien puede sentir una emoción de tristeza, pero se le convierte en un sentimiento tan terrible que termina en una depresión. Una emoción mal controlada termina convertida en una ansiedad. Terrible eso. Entonces, las emociones y nuestros sueños deben estar sometidos a la voluntad de Dios.
Las emociones no son racionales, no, y pocas veces espirituales. No son racionales. Usted siente alegría y está alegre, se alegró. ¡Wow! Por una sorpresa o algo. No son racionales. Usted no se siente y dice, bueno, me trajeron un regalo, ¿será que me alegro? No me Usted lo siente, usted lo siente. Pero usted tiene la decisión de controlarlo o dejar que fluya, dejar que explote. Y de acuerdo a la emoción que sea, entonces usted va a tener bendición o va a tener grandes problemas. Grandes problemas. Entonces, las emociones no son racionales y pocas veces espirituales, lo que yo les decía. Hay mucha gente llena de emociones que no controlan, llamando a eso mover del Espíritu Santo, y no lo es, no lo es. Asegúrese que las emociones que usted siente, que el sentimiento también que usted siente es del Espíritu o no es del Espíritu. Y cuando no ocurre ese sueño que esperábamos, terminamos enojados y frustrados. ¿Y por qué no se dio? ¿Y por qué no sucedió? ¿Por qué no pasó? Simplemente porque eran emociones, porque no estaba bajo la voluntad de Dios que se diese ese sueño. Ese sueño fue alimentándose de las emociones a través de tu mente y a través de tu corazón. Las emociones nos hacen disfrutar de lo que soñamos antes de que se haga realidad muchas veces. Tremendo eso. Empezamos a soñar ese sueño, ese proyecto, eso que vamos a hacer, ese plan que tenemos, y nos gozamos por dentro y las emociones nos hacen disfrutar porque lo estamos viendo. Y vamos a hacer esto y aquello y lo otro, y lo estamos viendo y lo estamos disfrutando. Pero las emociones nos levantan y nos empujan a caminar en un sueño que no es la voluntad de Dios muchas veces. O que muchas veces sí es la voluntad de Dios. Planeamos futuro que no es la voluntad de Dios. Tremendo eso. Muchas veces planeamos un futuro que no es la voluntad de Dios. Es que yo voy a terminar mis días en tal parte. Es que yo voy a construir una casa y voy a hacer esto y aquello y lo otro. Y cuando yo esté anciana, entonces voy a tener esto y esto y esto. Las emociones nos hacen planear un futuro que no es la voluntad de Dios. Yo he visto gente tan decepcionada que sus emociones los llevaron a compartir su vida con alguien. Pero no era la voluntad de Dios y terminó mal. ¿Cuántos planes hicieron muchos? Emocionadísimos. Y terminó en destrucción. El mundo dice soñar no cuesta nada. Soñar no cuesta nada. Pero también dice los sueños, sueños son. Y es terrible muchas veces cuando nos metemos en un sueño y no lo sometemos a la voluntad de Dios. Y viene dolor y frustración. Y viene tristeza. Yo me atrevería a decir que el evangelio hoy en día está más lleno de emoción y de sueños que no son la voluntad de Dios, que lo que realmente Dios tiene como propósito. Por eso encontramos tantas cosas donde se están haciendo y participando, pero Dios no está ahí. Dios no está ahí. Dios no está ahí. Cultos en donde prevalecen las emociones y hacen culto a las emociones. Pero Dios no está ahí. No es que yo sentí, es que yo sentí.
No es tan importante sentir como estar seguro de que Dios está en el asunto. Sentir te hace sentir una canción, te hace sentir una frase, te hace sentir un piropo, te hace sentir un regaño, te hace sentir un insulto. Todo eso levanta emociones. Pero no significa que Dios esté ahí. Aquel que sujeta sus emociones bajo la autoridad de Dios será una persona sensata, que edificará su casa sobre la roca. Pero aquel que no sujeta sus emociones será una persona que seguirá haciendo mansiones sobre la arena. Terrible eso. Y vendrán vientos y las destruirán. Vendrán lluvias torrenciales y las destruirán. Pero aquel que sujeta sus emociones, que está anclado a la roca, sabe que su propósito es el propósito de Dios. Que no tiene un sueño, que no tiene un propósito independiente de Dios. Porque sabe que el que tiene un Señor sobre sí deberá vivir bajo autoridad. Queremos el Salvador, pero nos cuesta recibir al Señor. Nos cuesta sujetarnos al Señor. Nos cuesta obedecer al Señor. Pero muchas decisiones que tomamos, las tomamos por las emociones, que solo se fijan en un Salvador y no en un Señor. Es tan importante. Una emoción de tristeza te puede hacer caer en una depresión o en una amargura. Una emoción de gozo te puede hacer invertir todo lo que tienes en un plan fallido. Una emoción que no está controlada te puede hacer destruir toda tu familia. ¿Cuánta gente por emoción destapó secretos que debieron haberse quedado guardados? Y con eso destruyó y puso en peligro su propia vida. ¿Cuántas cosas hicimos para Dios bajo la emoción? Todos, sin excepción. Sin excepción. Tremendo. Todos sin excepción nos emocionamos porque vamos a hacer esto y aquello y a predicar y va a suceder esto y va a pasar esto y el milagro viene y las cosas y las personas y la multiplicación y todo eso, y resulta de que no sucedió nada de eso. Y creímos que era fe y dijimos, es que yo tengo la fe, yo tengo la fe. Qué terrible cuando las emociones se disfrazan de fe. Uy, terrible. Terrible. Porque la gente perderá la verdadera fe que tiene. Al ver a alguien que se emocionó tanto y que creyó que era fe, hizo cosas que terminaron fracasando. Y mucha gente volvió atrás por culpa de las emociones. Porque se emocionaron. Su corazón se llenó, pero recuerden que el corazón es más engañoso que todas las cosas. Y que Dios escudriña los corazones. Que Dios pesa los corazones. Las intenciones del corazón. Él las conoce. Asegúrate que tus planes, que tus sueños, que todo lo que tú tengas dispuesto por hacer, simplemente no son movidos, no son avivados por una emoción que no está sujeta a Dios, en donde Dios no es la voluntad de Dios.
Hemos emprendido tantas cosas en nombre del Señor, cuando el Señor ni siquiera está por ahí. Simplemente nos emocionamos un día. ¿Cuánta gente empezó un ministerio y al poquito tiempo terminó? Porque ¿sabe qué? Lo empezó movido por unas emociones, pero cuando vino la prueba no pudo resistir. Se vino al piso. Su sueño. Terrible eso. Es necesario que podamos entender que debemos controlar nuestras emociones. Yo me atrevería a decir que todas las cosas que nos aquejan en los sentimientos empiezan con una emoción que no es sujeta al Espíritu de Dios. Como les decía, una tristeza. Las emociones son cortas, de duración corta. Los sentimientos de duración larga. Pero una emoción puede quedarse clavada para convertirse en un sentimiento. Dejar de ser un suceso o un estado corto para convertirse en algo largo. Terminar siendo convertido en una amargura, en una depresión, en una decepción, en odio, en resentimiento. Tremendo. Si no podemos, yo te voy a decir algo. Cuando sientas emoción por algo, tómate tu tiempo en pensarlo. Tómate tu tiempo en darle vueltas. Tómate tu tiempo de ponerlo bajo la autoridad de Dios. Tómate tu tiempo en digerir las cosas. Y te vas a dar cuenta si es de Dios o no es de Dios. La gente que es indisciplinada tiende a moverse por emociones. Empieza una cosa y no la termina. Porque se emocionó y hizo un curso de algo porque se emocionó con eso. Al poquito tiempo ya no quiere saber nada de eso. Ya está haciendo otra cosa. No termina lo que empieza. Puras emociones. ¿Cuánta gente fue a un servicio y sí, yo voy a seguir y yo voy a seguir viniendo, pero se dio cuenta de que el servicio donde estuvo poderoso y hubo avivamiento y de todo, pero al próximo que fue estuvo solamente un tiempo de oración? Entonces ya le pareció que no era, que estaba equivocado. Puras emociones. ¿Cuánta gente creyó que ya era servir a Cristo, seguir a Cristo, hacer una oración en ese momento de especial que estaba provocado por la música, por la palabra, qué sé yo? Pero cuando salió a la realidad, volvió a lo mismo. El perro a su vómito, el cerdo al fango. Sus emociones le ganaron. Sus emociones le ganaron. Terrible cuando esas cosas suceden en nuestra vida. Nos damos cuenta que mucho de nuestra vida ha sido movido por emociones. Y algunas veces esas emociones han sido provocadas por Dios. Están bajo la autoridad de Dios. Esas emociones. Para darle inicio a un sueño, para darle vida a un sueño. Pero también nos damos cuenta que muchas veces esas emociones, Dios no estaba en el asunto. Y aunque prometía ser el éxito rotundo, terminó siendo en el fracaso más catastrófico. Emociones. Es que yo vi a ese hombre y ese hombre me sonrió y empieza y un mensaje y la emoción a subir y el enamoramiento y después lágrimas. Te ganaron las emociones. Es que yo llevo tantos años sola, tanto tiempo sola. Y se enredó con el primero que pasó.
te ganaron las emociones. En la ira en tu casa, te ganaron las emociones, heriste a toda tu familia. Que Dios nos ayude a que nuestras emociones sean sujetas al Señor. Las emociones serán una bendición o serán una maldición. Que nuestros sueños vengan de Dios. Y después que las emociones nos ayuden a construir ese sueño. Padre, te damos gracias en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias, bendito Salvador y bendito Señor, Dios Todopoderoso. Que tu nombre sea exaltado, Señor. Dios bendiga a Alexander Quintero. La paz y la gracia del Señor Jesucristo sea con usted y con su familia. Y en el nombre de Jesús hoy sujetamos nuestras emociones a ti, Señor. Y pedimos que tu gracia sea manifiesta, Señor Dios de los cielos. Pedimos que tú te glorifiques, Señor. Pedimos que tú te manifiestes, Señor Dios de los cielos. Y que seas tú obrando, que seas tú el Señor de nuestras emociones, de nuestra voluntad, Señor, de nuestras emociones, Señor Dios, y que podamos caminar en obediencia a ti, Señor, antes de que las emociones nos cojan ventaja, Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo, Señor, pido tu gracia y tu bendición nos alcance, Señor, en esta noche. Bendice a cada vida que escucha esta palabra, Señor, y que se dé cuenta que tal vez la frustración, el enojo que siente, la amargura en la que está sumida, la depresión ha sido porque le dio rienda suelta a sus emociones, y que pueda hoy tomar control con tu Santo Espíritu sobre sus emociones y levantarse de la condición en la que se encuentra y empiece un nuevo comienzo en el nombre de Jesucristo. Padre, te doy gracias por el espíritu de esta palabra y que sea una semilla sembrada en cada corazón. Te lo pido, bendito Salvador, en esta hora, en el nombre de Jesús de Nazaret. A ti reprendo todo espíritu de venganza en contra nuestra en el nombre de Jesús, y declaro, Señor, que la directora, Señor, de este ministerio, Padre,